Seguimos con ese tema general en cuanto a la adoración como evidencia irrefutable de habernos vuelto a Dios. Mientras la adoración no sea una realidad en nuestras vidas, la verdadera adoración no sea una realidad en nuestras vidas, todavía estamos lejos de Dios. Y más allá de la cita que he estado trabajando en las últimas sesiones, allí en Malaquías, pero no vamos a ir a Malaquías al capítulo 1, en el verso 6, donde Dios hace un reclamo a través del profeta a su pueblo en ese momento. Me llamas Señor, me llamas Padre, me llaman Señor, me llaman Padre, pero no me respetan, no me honran. ¿Saben que estuve lidiando con un tema aquí, un aspecto bien especial? Y aun cuando me tocó pulirlo para no herir susceptibilidades. Quiero decirles, hermanos, que hemos de tener mucho cuidado delante de Dios, desde esta realidad que Dios reclama al pueblo, y desde esta realidad en la que nos vemos, digo yo, y ojalá me equivoque, en un nivel muy bajo de adoración. Y hemos de cuidarnos, hermanos, que no vaya a suceder que lo que llamamos adoración se convierta en una burla para Dios. Hemos de cuidarnos en eso. Que no vaya a suceder que lo que llamamos adoración se convierta en una burla. Y hay dos figuras allí en Malaquías, una es la de Señor y Padre. Y cuando hablamos de Señor, podemos estar hablando del amo. Y cuidado, Dios nos creó y es nuestro amo. Él es Señor. Y Él tiene y ejerce autoridad. El Señor ejerce autoridad sobre los que están bajo su señorío. Respeto. Y como más allá de ese señorío, como Padre, merece también respeto. Pero algo más allá del respeto, merece también gratitud. Cuidado con esas dos figuras allí, Señor y Padre. Como Señor tiene toda la autoridad sobre los que están debajo de su señorío, de su tutoría. Entonces, que no vaya a suceder otra vez, lo repito, que lo que le ofrecemos a Dios como adoración se convierta en una burla. ¿Y cuándo se convierte en burla? Cuando le decimos una cosa de labios, pero dentro de nosotros hay otra realidad. Se da hasta en nuestras relaciones interpersonales, en el hogar, ya sea de esposo, entre esposos, ya sea
de hijos a padres. Por un lado, papá por aquí, papá por acá, mamá por aquí, mamá por acá, pero también se puede convertir en una burla cuando en otros momentos el irrespeto, la falta de sujeción afloran. Cuidémonos en ello. Que no vaya a ser que lo que le ofrecemos a Dios en supuesta adoración se convierta en una burla, solo fruto de labios y solo mientras estamos aquí. Porque en la semana nada de adoración. Y allí le recuerdo el texto de Mateo, capítulo 6, más como contacto bíblico. Y obvio, teniendo base en el de Malaquías 1:6, y este también nos sirve. Y ahí en Mateo capítulo 6, en ese contexto de lo que es la oración, ahí en el verso 6 dice, mas tú, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Bueno, eso es un paréntesis. Pero saliendo de ese paréntesis, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dásnoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Si no hay respeto, si no hay honra, perdemos el año. Si hay lugar secreto. Y resulta que esto es de todos los días. Porque nos piden, nos mandan pedir por el pan de cada día. En otras palabras, que todos los días tenemos que orar, pedir. Ustedes se imaginan si teniendo que ir todos los días, si pidiéndole todos los días vayamos, ¿qué tal si pidiéramos cada mes? Pero parece que perdemos la conciencia. En adoración, en esto de la adoración, como evidencia irrefutable de habernos vuelto a Dios, lo vamos a vivenciar todos los días. Y voy a mirar, o quiero que miremos algunas razones. Miremos algunas razones por las que fallamos en la adoración a Dios. Había hablado de algunas verdades acerca de la adoración y quiero que pensemos en algunas razones por las que fallamos en la adoración a Dios. Y quiero tres citas sobre la adoración. Joyce, si las puedes compartir. Y tengámoslas presentes.
La primera de ellas, la verdadera adoración es estar enamorado de Dios de manera tan personal y absoluta que es inconcebible la idea de transferir ese afecto o de compartir, de vender ese afecto. Y esto sencillamente está en línea con el amor. Y allí esta segunda cita. Adorar a Dios significa que lo amamos con todas las fuerzas de nuestro ser. Y cuidado que eso es bíblico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Lo físico y lo emocional, lo espiritual, juegan un papel importante en la adoración y en nuestra relación con Dios. A veces nos esforzamos para todo lo material y andamos hasta con la lengua afuera donde ya no podemos, pero para las cosas espirituales no nos esforzamos. Y es allí donde el diablo nos hace la jugada. Cuidado con la santificación del cuerpo. Nos enseñaron lastimosamente, y seguramente yo también cometí ese error por años, que solo hablábamos de la santificación del alma, los pensamientos, las emociones y del espíritu. Pero déjame decirte, el cuerpo no es nuestro. Lo vuelvo a repetir. Y el cuerpo debe ser santificado. Y por la no santificación del cuerpo, afectamos el alma y el espíritu. Un cuerpo cansado se vuelve irritable. Un cuerpo estresado se vuelve muy sensible y reaccionamos de mal genio, con malas palabras y hasta con acciones contra otros, y eso afecta toda nuestra realidad espiritual y eso entristece el espíritu. Cuando nos irritamos, gritamos y eso entristece al Espíritu Santo. Cuidado con el cuerpo. No nos pertenece. Está destinado para ser el templo del Espíritu. Y además de que nosotros cometemos horrores, el diablo quiere sacarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Pero esta segunda cita, amar a Dios con todas las fuerzas. Y eso quiere decir, desde ese mandamiento que conocemos, que el primer amor en nosotros no es la esposa, no son los hijos, no son los padres terrenales, no es el trabajo, no es el dinero. Nuestro primer amor es ¿quién? Dios. Todas estas otras cosas en algún momento y estas relaciones aquí van a pasar. El único que permanece para siempre es Dios. A veces pecamos que por defender a los hijos, que pecamos por defendernos a nosotros, que pecamos por defender a la esposa, al esposo, pecamos por defender el trabajo, nos olvidamos de Dios, de esas realidades. Y déjame decirte, la Biblia dice a los que aman a Dios todo ayuda bien, y una de las lecciones que debemos aprender de ello es que todo lo que Dios permite en nuestras vidas lo hace con un propósito, pulir nuestro carácter y que nuestro carácter sea semejante al carácter de Cristo. Porque la vida cristiana no es recitar textos, la vida cristiana no es predicar, la vida cristiana es vivir a Cristo. Eso es vida cristiana. No nos engañemos. No nos engañemos y no nos dejemos engañar. Porque a veces nosotros mismos nos engañamos por conveniencia. Y la última cita que quiero que tengamos allí presente es que la verdadera adoración a Dios debe ser una actitud constante.
y permanente, o un estado de mente en el interior de nuestras vidas, del creyente. Estuve patinando con 2 textos, con 2 sermones, y esto que voy a decir no está en el sermón de hoy, en el que me tocó desechar, y está ya en Efesios 5, cuando el apóstol Pablo desafía a los hermanos en Éfeso a vivir como sabios y no como necios. Y esa sesión termina diciendo, hablando entre vosotros, bueno, desde el 18 al 20, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y con esto seguramente vamos a terminar la sesión hoy, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando. ¿A quién? Al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Hermano, mientras eso no se dé en nuestras vidas, no hablemos de adoración. Porque cuando esto no se da en nuestras vidas, lo que llamamos adoración en nosotros solo son momenticos. Y a veces no porque nosotros mismos y de manera intencional entramos en ese espacio, sino porque otros nos invitan a entrar en ese espacio. Si tú en la semana no adoraste, y aún yo me preguntaría, ¿cómo te atreves, cómo nos atrevemos a orar todos los días, a pedirle a Dios que haga cosas cuando no le respetamos, no reconocemos su señorío, cuando no le honramos, cuando no le damos gratitud? ¿Cómo nos atrevemos? Ahí sí nos pasamos de igualados, como si Dios fuese nuestro sirviente. Desde todas estas consideraciones, mencionar algunas razones, obvio, no serán todas las que se deberían mencionar, pero quiero mencionar algunas. Y la primera es evidente desde lo que hasta aquí se ha dicho. ¿Por qué fallamos en la adoración a Dios? Número 1, fallo en mi adoración a Dios porque no le reconozco y acepto como Señor y Padre. Si le reconociese como Señor y como Padre, como Señor dueño de todo, como el soberano, como Padre, como el que me creó, como el que tiene cuidado de mí, como aquel al cual puedo ir con confianza a pedirle. Si fallo en esto, fallo en todo. Reconocimiento. Reconocerle, aceptarle como Dios y Padre. Cuidado que son 2 roles muy diferentes. Como Señor tiene toda la autoridad para juzgarme, para hacer conmigo lo que quiera hacer conmigo. Como Señor, Él puede hacer eso, porque Él tiene toda la autoridad, el derecho sobre mí, sobre ti, como Señor. Como Padre, y quizás desde esa realidad de padres humanos, a veces queremos medir
también a Dios desde esa misma realidad. Obvio, Él es el Padre perfecto y es más que el Padre terreno. Pero Él no es Padre alcahueta, porque Él es santo. Y no tendrá por inocente al culpable como Señor. Sí, nos ama. Quiere lo mejor para nosotros. Pero cuidado, Él nos ha dado libertad. Él nos ha dado libertad. ¿Cómo estamos en ese reconocimiento de Dios? Como Señor y como Padre. A veces nos desequilibramos aquí y solo pensamos en Él como Padre. Y nos olvidamos que un día tendremos que dar cuenta. Y allí no nos va a juzgar como padres, nos va a juzgar como Señor. Reconocimiento. Mientras no ajustemos este aspecto, vamos a fallar en esto que llamamos adoración. Pero hay otras realidades, otras razones. O aún mencionar otros elementos aquí para dejar este aspecto y no repetir algo. Miren que ahí en la oración modelo hay unas cosas en las que en su momento hay que profundizar y cada uno de eso que hemos leído allí. Y es que ese santificar el nombre de Dios. Y ya lo miramos en la escuela de oración meses atrás. Santificado sea tu nombre. ¿En quiénes? Primeramente en mí. ¿Santifico el nombre de Dios? En mi vida, con mi mente, con mis labios. ¿Hago real eso de santificar el nombre de Dios? Y si yo reconozco que Él es santo, que Él es puro, que Él es perfecto, ¿qué hago con las cosas en mi vida? Malos pensamientos, malas actitudes, malas conductas. Si oro todos los días, si voy dizque al lugar secreto y digo, tu nombre es santo y debo santificar el nombre de Dios. Y pregunto, ¿santificar el nombre de Dios solo de labios? Cuando fluye un caudal de no santidad en mi vida, ¿qué nombre estoy santificando allí? Y saben, allí es una burla, ya sea por ignorancia o porque se me da la gana. Porque debo santificar su nombre, primeramente en mi vida, con mis labios, con mis pensamientos, con mis actitudes, con mis acciones. Y está en el contexto de la oración. Y me imagino que todos oramos, bien o mal, todos los días. Santificar el nombre de Dios. Y aún ahí en la oración, en eso de la oración, me someto al señorío de Dios. Venga tu reino, venga tu gobierno, hágase tu voluntad en la tierra, primero en mi vida, así como se hace en el cielo. Me someto a su señorío. ¿Cómo hago para pedirle todos los días y no me someto a su señorío? ¿Acaso se invirtieron los papeles? Ahora yo soy Señor y Padre y Dios se convierte en la criatura.
locura de locuras, demencia de demencias, cuando invertimos los roles. Y otra cosita allí, acepto su voluntad. Otra vez, decimos, a los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Y es verdad que eso podría tener algún filtro, porque si yo de cabezadura, sabiendo que esto es malo, meto la cabeza y meto todo mi cuerpo y mi ser a algo que sé que es malo, no puedo endosarle a Dios las consecuencias. Al menos yo pienso así. Pero lo predicamos. Y muy bueno que se lo aplicamos a veces a otros. Pero cuando vienen circunstancias adversas a nuestra vida que no buscamos, o aun cuando Dios nos pide cosas que no queremos hacer, allí patinamos. Hermanos, si estamos fuera de los parámetros de Dios, lo que llamamos adoración se puede convertir en una burla. Se puede convertir en una burla. Y hay de nosotros cuando caemos en burla. Y no tanto a las cosas de Dios, sino a Dios mismo. Cuidado. Cuidado, cuidado. A mí esto me asusta. Porque le decimos a Dios unas cosas en un momento y después estamos haciendo todo lo opuesto. Pero menciono dos cositas o tres elementos más. En algunos solo los voy a mencionar. ¿Por qué fallamos en la adoración? También fallamos más allá de estas realidades. No reconocerle y aceptarle como Padre, no santificar su nombre. Y dentro de ese no reconocerle como Padre, no santificar su nombre, no someterse a su señorío, no aceptar su voluntad. Fallamos en la adoración porque de estas otras realidades, lo que llamamos adoración no es producto o fruto de un amor exclusivo a Dios, porque no es producto de una relación de amor con Dios. Muchos de ustedes tienen un librito, algunos de los antiguos aquí en esta congregación, tienen un librito que es una joya para la vida espiritual, mi experiencia con Dios. Es bueno desempolvarlo y volver para vivirlo. Y es un libro que se centra todo en la relación con Dios, la relación de amor con Dios. Y es un libro que, además de centrarse en la relación de amor con Dios, enseña principios claves en la vida cristiana. Yo oraba esta madrugada y recordando esa verdad y diciéndole al Señor, Señor, la iglesia es tu iglesia. Quiero enseñarle lo que tú quieres que yo le enseñe. No mi sermón, no mi palabra, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque es tu pueblo, es tu iglesia. Y allí otras realidades. Pero en ese libro, que es todo un curso de vida espiritual, enseñan algo de lo cual estamos careciendo, carácter firme en algunos
carácter firme y valores puntuales en algunas áreas de nuestra vida. Porque en la dinámica de ese libro, que son, no sé si son 7 semanas, se me va el dato, todos los días, para todos los días hay una actividad. ¿Y saben esa actividad de todos los días para qué? Para formar carácter, para afirmar el valor de la dependencia en Dios, de buscar el rostro de Dios. Y los que tienen ese libro, eso es una joya. Y yo siempre digo, hay verdades que si no las vamos a poner en práctica, es mejor no saberlas, porque el diablo se levantará. Si no lo practicas, el diablo se levantará, que creará velos en tu vida y tu postrer estado será peor que el anterior. Los que tienen ese libro, desempólvenlo porque están pecando, porque tienen la joya allí, la mina para la vida espiritual allí, desde esos principios. Y no estoy diciendo, vamos a abrir un curso de mi experiencia con Dios. No, ya tú lo tienes, pellízcate. Porque ese es el otro de los problemas, que a veces nos acostumbramos a que todo tienen que decírnoslo, masticadito. Y ayer, cuando lo hicimos, valía casi nada. Hoy vale más de 150,000 pesos. $8,000. Y hoy el físico vale más de 150,000 pesos. Mi experiencia con Dios, para llevarnos a una relación de amor con Dios y dejar desde esa experiencia con Dios y esa comunión con Dios, no hacer lo que se me viene a la cabeza, no hacer lo que me parece a mí bien, sino oír a Dios y caminar desde lo que Dios dice. No inventarme estrategias para esto, para lo otro, ministeriales, en el área que sea, sino pedirle a Dios las estrategias. Hablamos entonces de esta realidad, que no es producto o fruto de un amor exclusivo a Dios, porque no es producto de una relación de amor con Dios. Eso que hacemos como adoración. Pero termino con esta, porque eso que ofrecemos como adoración no es en espíritu. No es en espíritu ni por el espíritu. Y cuando digo no es en espíritu, tiene que ver con nosotros, mi espíritu. Lo hago solo de entendimiento, solo de intelecto, pero no viene de lo profundo de mi ser. Solo fruto de labios. Y porque la cabeza me dice que eso es verdad. Pero no está arraigado, no sale de adentro de mí. De ese espíritu en mí que es influenciado y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, no es en espíritu, mi espíritu. Jesús dijo en Juan 4, hablando con la samaritana, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren ¿en qué? En espíritu. Podríamos decir desde esta realidad que solo le adoramos a veces desde las facultades del alma. Pero es que las facultades del alma como el pensamiento, las emociones y demás pueden cambiar hasta por el clima, hasta porque no he desayunado.
Pero lo que es de adentro de nosotros, cuando el Espíritu Santo toca nuestro espíritu y se hace uno con nuestro espíritu, la cosa cambia. Y aquí termino con algo con lo que inicié. Y desde esa realidad del Espíritu Santo, su papel en la adoración. ¿Qué habíamos leído en Efesios 5? Cantando. Está en un contexto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y en esa vida llena del Espíritu Santo se van a dar muchas cosas. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Solo el que está lleno del Espíritu puede vivir este tipo de, andar en este nivel de vida, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no quejándose, renegando, maldiciendo, todo lo opuesto. En otras palabras, todos los días, no solo el domingo, no solo cuando nos congregamos, no solo el jueves, todos los días, esté donde esté. Esté donde esté. Y esta realidad con el Espíritu Santo va a permear todas nuestras relaciones, afecta a nuestro ser y de lo que tenemos damos. Y no prefabricamos nada. Fluye solito. Estos días me decía Juan Daniel Beyman, con sus defectos y sus flacuras, decía: papi, cuando usted no esté, lo voy a extrañar. Lo voy a extrañar por usted ser como es, y especialmente desde algunas realidades a las que me toca amoldarme, me toca renunciar. Y solo una razón: mi comunión con Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros no cuidamos la comunión con Dios, la relación con Dios, y especialmente si hacemos trabajo ministerial, el diablo nos vuelve ropa de trabajo. Si no cuidamos nuestra comunión con Dios, el diablo nos vuelve ropa de trabajo. Si viviendo bien, a veces nos gana algunas, ¿qué tal abriéndole puertas? Y mientras nosotros no aprendamos a colocar a Dios primero por encima de lo que haga o diga la esposa, por encima de lo que haga o digan los hijos, por encima de lo que haga o diga papá. Si nosotros, mientras nosotros aprendamos a valorar a Dios y colocar a Dios primero, porque a veces en nuestra vida hay tantos altares y quizás le damos prioridad al altar de las cosas y de lo terreno. ¿Saben? Una lección que me tocó aprender desde esa comunión con Dios es no permitir, y a veces pasa en mi vida, pero al menos tengo conciencia y lucho por eso, no permitir
que nada de lo externo, de lo que me puede frustrar, de lo que me puede entristecer, entre en ese altar y afecte mi comunión con Dios. Que perdió mi equipo favorito, eso no debe entrar en ese altar de Dios. Que la esposa me defraudó o me entristeció, lucho para que eso no entre en ese altar. Que alguien de la congregación quizás habló mal de mí, me deshonró, lucho para que eso no entre en ese altar. Porque el altar a Dios es sagrado y es de Él. Y mientras nosotros no aprendamos a cerrar ese altar y de manera consciente no permitir que nada ni nadie entre allí, mantendremos comunión constante con Dios. Debe haber en nosotros un lugar que es solo para Dios y no permitir que nadie entre allí, porque es exclusivo para Dios. No me preguntes cómo parcelar el ser para eso. No hay tiempo y no te lo puedo decir tampoco, porque depende de cada uno. Pero a veces nos, como decían en mi tierra, nos tuercen los ojos y qué problema. Habla mal de nosotros y qué problema. No me dieron lo que yo esperaba en el trabajo, qué problema. Y dejamos que cualquiera entre a ese lugar sagrado. Como diría Luis Henry, error. Error. Debe haber en nosotros un lugar que es exclusivo para Dios. Y si hay desazones, si hay frustraciones, ve al lugar secreto, humíllate, humillémonos delante de Dios. Chillemos si tenemos que chillar, pero no pequemos y que Dios no pague los platos rotos. Y habrá vida espiritual buena y constante cuando aprendamos a no permitir que nada ensucie el altar de Dios en nosotros. Solo allí habrá vida cristiana continua. Y podemos vivenciar lo que dice Efesios 5, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando siempre al Señor y dando gracias por todo. Y yo no digo en todo, sino por todo. Que serían dos cosas muy distintas. Por todo y en todo. Lo que llegó, y cuidado, a veces es lo que llegó, no es lo que yo, por mi mundanalidad, hice. Es lo que llegó, lo que no estaba en mis manos. Porque si lo que me llegó es producto de mi desobediencia, sí, hay lecciones para aprender, habrán lecciones, pero algunos no salen de allí, del pantano en que cayeron. En toda circunstancia. Y yo hago esa división y esa separación. Y podrían haber otras razones, pero vamos a dejar aquí. Cuando podrían haber otras razones y cada uno de nosotros sabrá las razones que te llevan a fallar, a ser deudor de la adoración a Dios.
En conclusión, hermanos, y desde este último elemento, el Espíritu Santo, sin una dependencia absoluta del Espíritu Santo para adorar a Dios, estamos destinados a fracasar. Y recuerda que hay un enemigo espiritual que se opone con tenacidad y envidia la adoración a Dios. Porque como dijo alguien, Satanás es un ególatra. Anhela lo que se le ofrece a Dios. Y muchos ven allí la causa primaria de su rebelión. Ser como Dios. Y Él se opondrá a que rindamos adoración al Dios vivo. Y es allí donde la iglesia tiene que pellizcarse, entender que la adoración no es en sus fuerzas. ¿Cuántos de ustedes oraron, pidieron la fortaleza de Dios para venir al culto hoy, para rendirle culto a Dios? Y a veces ni para eso nos preparamos. Y no es solo orar el sábado en la noche o el domingo en la mañana, es toda la semana. Adoración a Dios. Y en esta conclusión, hermanos, que lo que llamamos adoración y hacemos como adoración a Dios no termine en una burla para Dios. Que decimos reconocer su señorío, su paternidad en un momento, pero después vivimos de cualquier manera. Vivimos de cualquier manera. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé decisión. Y si tienes que volver en esta semana a esos cuadros de la oración y ese Padre Nuestro ahí en Mateo 6, profundiza en esos elementos. Porque la adoración a Dios no es solo cuando nos congregamos, es todos los días, cada que nos levantamos. Lo primero que deberíamos hacer es ir a Dios. Si no lo hice antes de acostarme. Pero allí en esos cuadros de la oración, como Jesús enseñó, lo primero es reconocer. Reconocemos quién es Dios. Y al reconocerle como Dios, nos vamos moviendo y nos vamos ajustando. Y al reconocerle como soberano y que tiene el control de todo, vamos a pedir para que su reino se manifieste primeramente en nuestras vidas. Su voluntad primeramente en nuestras vidas. Y vamos a santificar su nombre. No es que otros santifiquen su nombre, primero nosotros. Reconocer que su nombre es santo, que Él es santidad, que Él es verdad, que Él es pureza. Y si reconozco ello, me muevo en esa dirección y ajusto mi vida. Toda basura, toda impureza, toda porquería, todo lo que no honra su buen nombre en mi vida, renuncio a ello. Y tengo intimidad, una relación con Él. No un ritual, sino una relación, porque Él es un Dios vivo. Y no solo le hablo, sino que también espero que Él me hable, que Él me diga algo, más allá de la revelación escrita. Que Él me diga algo, que Él me señale algo. Todos los días. Cuando necesitamos afirmar ese valor de la dependencia en Dios.
Dependencia en Dios que nos permita buscar su rostro todos los días y a cada instante. Dependencia en Dios. Dependencia. Porque la mayoría de nosotros somos independientes y nos creemos autosuficientes cuando no tenemos control de nada. Nos creemos autosuficientes cuando no tenemos control ni de nuestra propia vida. No tenemos control a veces ni de algunas realidades claves en nosotros, y menos de lo que está fuera de nosotros. Dependencia. Y cuando dependo de Dios, me mantengo en comunión con Él y establezco una relación con Él. Porque sé que en Él están todos los recursos, que Él es Señor sobre todo y que Él es mi Padre. Yo no sé qué tendrías que confesar delante de Dios, pero otra vez, que lo que llamas adoración a Dios y le ofreces a Dios como adoración, no termine en una burla, porque mejor nos hubiese sido no haber dicho nada, no haber hecho nada. Y que nuestra adoración no sea solo fruto de labios, solo producto de una aceptación intelectual, que vaya más profundo, que toque nuestro espíritu, que toque nuestro ser, y que desde esa conciencia aprendamos a darle a Dios lo mejor y aprendamos a amarle por encima de todo, sabiendo que solo Él permanece para siempre. Pidámosle perdón a Dios a nivel individual, a nivel familiar, a nivel congregacional. Desde lo individual, por lo que tú sabes que sucede en ti. Que no hay ese altar exclusivo para Dios. Solo para Dios. Debe haber en tu ser un lugar solo para Dios. Que aun cuando la esposa falle, el esposo falle, el hermano falle, el padre falle, tu jefe falle, que eso no entre a ese altar, no contamine ese altar. Un lugar solo para Dios. Y que aprendas a deleitarte en Él. Y que puedas aplicar las palabras que conocemos de la Biblia. El cielo y la tierra pasarán. Dios no pasará. Que la esposa fallará, el esposo fallará, los hijos fallarán. Nosotros como padres fallaremos. Pero Dios nunca falla.